porque las peticiones de asilo en España experimentan un nuevo récord. Más de un tercio de los solicitantes de asilo llegados el año pasado eran de Venezuela, pero ¿qué datos conocemos de Canarias, Estíbaliz? Bueno, Marta, según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, respecto a ese número de peticiones de asilo en Canarias durante 2019, lo vamos a ver en el siguiente gráfico, de 3.095 peticiones de asilo, que si lo dividimos por provincias, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se registraron 1.749. En la provincia de Las Palmas fue algo inferior ese número de peticiones, 1.346, pero si hacemos caso a la tasa de aprobación de solicitudes, esta descendió hasta el 5% durante 2019, lo vemos en ese gráfico, cerca de 20 puntos menos respecto a 2018. Pero en referencia al ámbito nacional, durante 2019 en España se presentaron más de 118.000 solicitudes de asilo, más del doble respecto a 2018, pero poco más de 3.000 personas obtuvieron protección internacional en nuestro país. El permiso por razones humanitarias se concedió a unas 40.000 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana. El mayor número de solicitudes de asilo en nuestro país proviene de Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Solo en 2019 se presentaron 118.264 peticiones, más del doble que el año anterior, y en este caso el 80% de estas solicitudes fueron presentadas por personas de América Latina. En Canarias el año pasado se registraron algo más de 3.000 solicitudes de asilo. España, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se encuentra muy por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a las resoluciones favorables. De hecho, solo ofrece protección a 1 de cada 20 solicitantes. Para SEAR, este incremento radica en la ausencia de políticas migratorias, ya que esta vía, la de solicitar protección internacional, es la única disponible para poder acceder y permanecer en España. Hay que recordar que las personas solicitantes de asilo huyen de países en conflicto. Pues esta mañana queremos analizar estos datos junto a Juan Carlos Lorenzo, delegado en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el caso es que cuando España recibió al Aquarius, parece que las políticas migratorias de España iban a cambiar y se iban a diferenciar de Europa. Sin embargo, con estos datos en la mano, España se sitúa a la cola de los países europeos en reconocimiento de solicitudes de asilo. ¿A qué se debe? Es cierto, la tasa de reconocimiento que España ha experimentado en el año 2019 es solo del 5%, muy por debajo de la que hemos tenido en años anteriores y sobre todo de la media europea, que está en el 30%. Se debe principalmente, entendemos que a varias razones, es decir, todas las solicitudes de asilo que proceden de personas nacionales de Venezuela se están encauzando, orientando a través de ese permiso o esa protección por razones humanitarias que está dentro del marco de la ley de extranjería. No se está dispensando la posibilidad de que las personas que verdaderamente vienen de países en conflicto puedan acceder a las fronteras españolas, países como Yemen, como Siria, también la situación de Palestina y demás, y por otro lado es la propia voluntad política en el que establecemos una serie de estándares mínimos de protección muy distintos y muy lejos de los estándares óptimos de protección que establecen otros países europeos. ¿Y en qué medida toda esta situación que se está dando en España obedece a problemas burocráticos? Porque también ahí hay un atasco, ¿no?, en esa parte, la de gestionar la avalancha de peticiones, ¿no? Sí, es un atasco increíble. Antes ustedes lo señalaban y el reportaje lo señalaba de manera muy clara. O sea, más del doble de las solicitudes que se produjeron en el 2018, 118.000 en el año 2019. Solo se han resuelto en este año pasado 60.000 expedientes y hay alrededor de 130.000 expedientes pendientes de resolución. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo por parte del Ministerio del Interior, de la Oficina de Asilo y Refugio, por reforzar los equipos de trabajo para poder resolver con mayor celeridad, pero es una de las grandes asignaturas pendientes. Los expedientes tardan muchísimo en ser resueltos y también colocamos a las personas en una situación de incertidumbre durante un excesivo y prolongado tiempo. Hay un atasco burocrático a la hora de poder resolver los expedientes de asilo que se encuentran de alguna manera empantanados en la Oficina de Asilo y Refugio. Y si hacemos caso a los datos de Canarias, hablamos de esas 3.095 solicitudes que se dieron durante 2019. ¿Cuál es la nacionalidad más demandante aquí en Canarias? Y bueno, ¿y si coincide con la del Estado? De alguna manera hay cierta analogía con las nacionalidades más que solicitan más
asilo en España. Hablamos principalmente de nacionalidades como Venezuela, como Colombia, también Marruecos, Sáhara Occidental y países africanos como puede ser Costa de Marfil, Mali, etcétera, etcétera. Pero es verdad que las nacionalidades son principalmente, como pasa a nivel nacional, de origen latinoamericano. Entendamos que de esas 118.000, de los que en Canarias solo han pedido asilo, el 2,65% son nacionalidades que provienen de América Latina en un 80%. Es un porcentaje muy significativo y eso también tiene su porqué. Las razones son que las personas latinoamericanas tienen más facilidad para acceder a un procedimiento de asilo en España que otras nacionalidades, por ejemplo, como Yemen, Siria o Palestina, que tienen la necesidad de pedir un visado de tránsito que no se les concede. Claro, y a lo mejor habría también que valorar de qué lugar está viviendo determinada persona y no tratarlos a todos en general. Hay personas que si son devueltas a su país, directamente su vida corre peligro. Eso es en muchos casos, pero hay algunos muy concretos. Hablaba Juan Carlos Lorenzo de Colombia o de países similares en los que hay que tener en cuenta las circunstancias en las que serían devueltas estas personas, ¿no? Sí. Sí, nosotros en las últimas semanas estamos hablando del caso de las personas malienses que están siendo deportadas y devueltas a su país de origen vía Mauritania a través de un convenio de readmisión que existe con ese país desde el año 2003. Es decir, para nosotros colocar a las personas de origen maliense que son devueltas a Mauritania, a pesar de que ese convenio se puede aplicar pues con toda la legalidad, no cumple, a nuestro entender, con la garantía de protección de derechos. Es decir, sabemos y podemos constatar que las personas que están siendo devueltas, por ejemplo, en esos vuelos de deportación de origen maliense vía Mauritania, están siendo entregadas en la frontera de Mali, y Mali sabemos que es un país en conflicto. No lo decimos nosotros, lo dice el ACNUR, que en sus directrices de protección señala muy claramente evitar, y que el Estado que devuelve personas tiene que evitar que esas personas sean colocadas en una situación de riesgo con respecto a su vida, con respecto a sus derechos, y eso está sucediendo con las personas de origen maliense. Bueno, precisamente será este un asunto que pondrá sobre la mesa la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, teniendo en cuenta la próxima presencia aquí en Canarias del ministro del Interior, Juan Carlos. Sí, nosotros agradecemos que el ministro del Interior venga representante del Gobierno, no más allá de la cartera concreta que es Interior, que es la que él representa de manera específica, para poder tratar la realidad migratoria que está experimentando Canarias principalmente desde la mitad del año pasado hasta la actualidad. Una realidad que viene caracterizada por esos incrementos importantes y sostenidos de personas que llegan de manera irregular por costa, y que requiere de una gestión mucho más profunda, mucho más planificada, mucho más coordinada posiblemente y mucho más previsible, es decir, una visión proactiva de una realidad que en ocasiones la afrontamos de manera reactiva. Será uno de los temas que podamos poner encima de la mesa. Nosotros agradecemos que el Gobierno del Estado, a través del Ministro de Interior, venga a Canarias presencialmente a gestionar de alguna manera a compartir un espacio de trabajo constructivo en ese aspecto, y también obviamente agradecemos que se nos haya invitado como una entidad pues que trabaja en materia de extranjería, en materia de inmigración y de asilo en Canarias. Será de los temas que hablaremos obviamente junto con otros más, con qué sucede con las personas que están llegando en situación irregular, con respecto a su acogida, con respecto a la continuidad de su proceso migratorio, etcétera, etcétera. Creo que hay unos cuantos temas que hay que afrontar de la mejor manera, de la manera más constructiva posible, para buscar soluciones y agilidad. Bueno, siguen llegando menores, mujeres gestantes, lo hemos visto incluso en la última patera llegada al sur de la isla de Tenerife. Bueno, ¿qué posibilidades se les brinda a los menores, teniendo en cuenta que son también niños y niñas, algunos que vienen no acompañados, que han sufrido abusos durante el camino y que en muchos casos no vienen acompañados, Juan Carlos? Sí, los niños y niñas no acompañados son un colectivo de máxima vulnerabilidad a nuestro entender, y yo entiendo que las instituciones también están en la misma línea. Y es verdad que Canarias también tiene una capacidad que, si no me equivoco, está alrededor de poder acoger a niños en esa situación de no acompañamiento de alrededor de 500 personas. El número de personas que están llegando en esas condiciones está siendo superior a la capacidad que pueden tener los sistemas de protección, porque no olvidemos que niños y niñas son competencia del gobierno de Canarias. También hay que buscar alternativas en ese aspecto. Apelemos a la solidaridad territorial, como ya sucedió en otros años, en el que el número de menores no acompañados era superior a la capacidad operativa para acogerlos con garantía. Yo creo que podemos buscar alternativas a la situación actual, y sobre todo personas que vienen pues con una situación o un equilibrio
equilibrio mental que puede estar fragilizado y es importante trabajar con ellos de una manera muy comedida, muy profesional, muy especializada. Yo creo que Canarias en ese aspecto tiene un compromiso sin duda en atenderlos de la mejor manera posible. Y luego sabes que también tenemos otros colectivos muy vulnerables, como pueden ser las mujeres embarazadas, mujeres con hijos a su cuidado, colectivo que cada vez está siendo más protagonista de los flujos migratorios y de los procesos migratorios que vienen desde el África Occidental y que también requieren de, no hablo tanto de un tratamiento diferenciado, pero sí especializado con respecto a una realidad muy concreta, una realidad que tiene que ser cuidada con las máximas garantías y yo creo que en eso estamos. Una realidad que se está viviendo en Canarias. Le agradecemos a Juan Carlos Lorenzo, como siempre, delegado en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que nos haya acompañado. Buenos días. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación.